Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Zona de Lectura, el programa de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, en cooperación con la Prosecretaría de Comunicación Institucional, Canal U y también Canal 10. Lu Bongino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pato? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos en esta Zona de Lectura, este espacio que hemos pensado para compartir y poner en intercambio el conocimiento, todo lo que se produce en la Universidad Nacional de Córdoba a través del recorrido del catálogo de nuestro sello editorial universitario. ¿Y lo hacemos cómo? Conversando con los autores, las autoras de los libros, con divulgadores y divulgadoras científicas. Y bueno, los invitamos claramente a comenzar y arrancar con un nuevo Zona de Lectura. Recibimos a nuestro primer invitado. Su nombre es Juan Manuel Rodríguez. Es biólogo, profesor y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es miembro de la carrera de investigador científico del CONICET y profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es especialista en el estudio de comunidades de líquenes, especialmente en ambientes extremos, en bosques de altura, y su aplicación a la gestión ambiental. También es autor del libro Líquenes del Centro de Argentina, publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por estar hoy con nosotros compartiendo esta Zona de Lecturas. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y arrancamos entonces con esta obra que te tiene a vos como representante, pero que forma parte de un equipo interdisciplinario que nos cuenta sobre los líquenes. ¿Qué son los líquenes? ¿Qué características tienen? Bueno, los líquenes, efectivamente somos un grupo de 4 personas, profesores, docentes, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, que propusimos a la editorial de la universidad este libro para dar a conocer al público en general justamente qué son los líquenes. Los líquenes son hongos, pero dentro del grupo de los hongos son una excepción, porque están asociados con algas verdes o cianobacterias y realizan fotosíntesis. Justamente uno conoce que los hongos, desde la escolaridad primaria, son descomponedores. Están en la materia orgánica, están en la madera que está en putrefacción, pero particularmente los líquenes son hongos que hacen fotosíntesis, es decir, que a través de la luz del sol y nutrientes y agua que encuentran en el aire, pueden crecer, desarrollarse y seguir viviendo. Dos preguntas en una. Primero, ¿cómo los identificamos, tanto en ambientes naturales como en las ciudades, por ejemplo, o en ambientes rurales? ¿Y cuál es la importancia de los líquenes en estos ambientes? Bien. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, efectivamente, los líquenes los podemos ver a simple vista porque tienen una diversidad de colores y formas bastante llamativas. Solo que a veces no les prestamos atención. Están en todos nuestros ambientes, inclusive en las ciudades. Toman colores naranjas, verdes, amarillos, a veces más oscuros, y pueden crecer en rocas, en madera, en árboles, en arbustos, en la copa de los árboles, en el tronco, en el suelo, incluso creciendo sobre otros musgos, sobre otras plantas, inclusive en ambientes tropicales o subtropicales, no acá en Córdoba, pero un poquito más al norte del país, van a estar creciendo sobre las mismas hojas de los árboles. Es decir, tienen una diversidad de sustratos muy importante que también se refleja en la diversidad de especies de este grupo de hongos. ¿Y cuál es la importancia que tienen en el ambiente? Exacto, porque claramente que hagan el foco, digamos, en este tipo de especie debe ser por su relevancia. ¿Qué nos cuenta sobre el medio ambiente? Bueno, los líquenes, al ser hongos, uno dice, bueno, son descomponedores, pero no. Hacen fotosíntesis, como ya decíamos hace un momento, y por lo tanto son parte de los productores primarios, es decir, los seres vivos que incorporan energía y materia al ecosistema. Entonces, desde ese punto de vista, la importancia que va a tener para los ciclos en el ecosistema tiene que ver con la fijación de carbono y en algunos casos también con la fijación de nitrógeno. A nivel global, los líquenes ocupan alrededor del entre el 8 y el 10% de la superficie de la Tierra, de la superficie terrestre, ¿no? No están en los océanos, pero de la superficie terrestre, y son los responsables del 8%, junto con otros organismos que forman parte de esa cobertura, briófitos, líquenes y algas de vida libre, son responsables del 8% del ciclado del carbono
y del 50% de la fijación de nitrógeno, lo cual entonces a nivel global les da una importancia predominante. Y bueno, depende también del ambiente donde viven la importancia relativa que van a tener, porque cuando hablamos de zonas tropicales donde las plantas vasculares, las selvas son mucho más importantes que los líquenes, que si bien son muy diversos, no representan ese porcentaje a nivel del ecosistema. Pero si nos vamos a lugares más fríos, como la alta montaña o la Antártida, representan prácticamente todo el ciclado de carbono que se ocurre en estos ambientes. Claro, estoy pensando ahora que se habla de tomar medidas para evitar el calentamiento global, el hecho de que haya líquenes es súper importante. ¿Qué nos indica en un ambiente cuando hay o cuando no hay líquenes, ya sea un ambiente natural, rural o urbano? Bueno, justamente muchos y muchas de los investigadores e investigadoras que trabajamos en líquenes hemos ingresado al campo de los líquenes estudiándolos como indicadores de contaminación del aire. Son famosos desde el siglo XIX que se los conoce por esa propiedad y hemos tratado de utilizarlos como indicadores de calidad o de contaminación, de calidad del aire o de contaminación atmosférica, justamente porque son organismos muy sensibles. Como absorben absolutamente todo lo que se encuentra en el aire, porque a diferencia de las plantas no tienen cutícula, van a absorber el agua, los nutrientes, que les sirven, ¿no es cierto?, para vivir y crecer, pero también van a absorber contaminantes. Y esos contaminantes pueden provocarles dos cosas, o matarlos, o justamente que lo aprovechen y crecer más rápido. Entonces, la cobertura de algunas especies o la desaparición de los líquenes en determinados lugares nos hablan justamente sobre la cantidad de contaminantes o la calidad de ese aire en determinado lugar. Hace unos años, con este equipo de investigación que escribimos el libro, realizamos un mapa de la ciudad de Córdoba identificando justamente estas especies de líquenes. Y claramente vimos que el centro de la ciudad, por ejemplo, lo llamamos un desierto liquénico, porque no hay ninguna especie creciendo a nivel de la dispersión de los contaminantes por los vehículos. Y eso entonces se traduce en que hay mayor niveles de contaminación en nuestra ciudad. Exactamente. Volviendo a la pregunta que me hacían antes, justamente si nosotros vamos a las veredas, a las plazas, al Parque Sarmiento, a la ciudad universitaria, vamos a ver bastantes líquenes creciendo en los troncos de los árboles. Ahora, si nos acercamos cada vez más al centro o en avenidas muy transitadas, vamos a ver que los árboles de las veredas están pelados de líquenes. Y eso nos habla justamente de la calidad de aire de esos lugares. Ustedes hacen referencia en el libro a líquenes del centro de la Argentina. ¿Por qué este recorte, de alguna manera? ¿Es por alguna cuestión en particular? Claro, porque del resto de Argentina conocemos poco. No, claro, es el ámbito donde nosotros hemos estudiado, hemos trabajado, principalmente en Córdoba, en las sierras de Córdoba. Recientemente hemos trabajado en bosques del Espinay, que son los bosques de llanura, lo poco que queda, los hemos trabajado también para conocer la diversidad de estos ambientes. Estamos trabajando en bosques de tabaquillos, que son los bosques que se forman por arriba de los 1800 metros en las sierras grandes. Y de a poco hemos ido expandiendo también el conocimiento sobre las provincias limítrofes, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, y por eso, con ese bagaje de conocimiento que hemos estado acumulando, decidimos publicar este libro, escribirlo, pensando en que la diversidad o la poca diversidad que pudimos incorporar en el libro representa de alguna manera la biota liquénica de este espacio de la Argentina. ¿Cómo han reaccionado los líquenes a los grandes cambios ambientales de los últimos años? Hablando de ambientes naturales, ¿no? Por ejemplo, calentamiento global, incendios, la ampliación de los espacios rurales en general en el centro del país. Bueno, es para hablar largo, ¿eh? Ustedes córtenme. Justamente es nuestro motivo, nuestra motivación para estudiar líquenes es justamente el impacto que tienen estos disturbios o estos cambios en estas comunidades, aprovechando esta propiedad de que son bioindicadores. Claramente el fuego hace que desaparezca no solamente el líquen en sí, que muera, sino también todo su sustrato. Claro. Así que es algo que hemos estado estudiando a nivel de la recuperación que tienen estas comunidades luego de los incendios. Y recientemente hicimos un trabajo también estudiando, aprovechando que las sierras de Córdoba van desde los 900 metros sobre el nivel del mar aproximadamente hasta los 2700, tenemos para estudiar justamente el impacto que tienen los cambios de temperatura en estas comunidades de líquenes. Y bueno, vemos que existe la posibilidad de que las especies empiecen a migrar hacia alturas más
altas, valga la redundancia, a medida que se empieza a calentar el aire. Pero, ¿qué pasa con las especies que viven más arriba? Claro. No tienen a dónde migrar. Por lo tanto, presuponemos que esas especies van a estar en algún momento, si la temperatura sigue aumentando, en peligro de extinción, porque su hábitat, que es más bien frío, templado, no va a existir más. Bien. Bueno, muchísimas cosas más nos quedan por preguntar, pero están aquí. El líquen es del centro de la Argentina, lo podés conseguir en libro papel O en su formato digital. Exactamente. A través también de nuestra librería digital, Claro. 918, ¿no? Juan Muchísimas Manuel, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y a la editorial. Muchísimas gracias. ¿Hacemos un corte? Sí, una pequeña pausa Dale. y volvemos enseguida.